Una cabra barrigona. Miren esa barriga. Uf. Miren esa barriga. Bienvenidos chicos a Sachsenhans. El día de hoy estamos en un molino viendo cómo se fabrican los suecos. Fíjense todos los tipos, todos los colores. Miren esta belleza. Miren todas las cosas que se pueden hacer con color. Aquí tienen unas llaves y un candado. Acá tienen un huequito. Me parece que es como sueco alcancía. Miren los colores. Bueno, el día de hoy pues la meta era conocer un poco más de la Holanda tradicional. Quise venir a los molinos en un tour que pues les dejaré la información en la descripción para que ustedes se enteren y también lo puedan hacer. Pero me pareció bastante interesante porque pues obviamente es algo que creo que todo el mundo tenemos como la creencia de que Holanda son suecos, queso, y eso es lo que vamos a ver en el tour en el día de hoy. Weight is water. La manera está muy mojada. Try to show you. It's not spit. Es water. Seca la madera 4 semanas. Engolir con papel de lija. You let it dry slowly 3 to 4 weeks and then polish it on a sandpaper belt. Finalmente, un sueco para un niño de 4 años. The result is a wooden shoe for a child of 4 years old. Parece grande. Looks big. Yes, wooden shoes are bigger than normal shoes. They are officially approved safety shoes, extremely strong. Buena protección, calientes e impermeables. Bueno, aquí está el taller, pero fíjense pues cómo está de genial y cómo se ve. Pues desde un poco más cerca, fíjense cómo está el cocote de madera allá atrás. Miren este tipo de zapato. Es como un sueco pero diferente estilo. Pues está novedoso, está muy bien. Miren todos los que hay. Bueno, fíjense estos que están gigantes, pero aquí dice que pues la talla es 24 centímetros entre 37 y 38 y lucen así. Entonces vamos a medirnos un sueco a ver la calidad. Fíjense la calidad de la madera, pues está bastante, suena hasta sabroso. Así que bueno, vamos a probárnoslo. A ver. Miren la calidad de esos suecos, resistentes. Miren cómo suenan. Diría que si tu mamá te llega a pegar un chanclazo duele, pero si te llega a dar con un sueco, mucho mejor la golpiza, se aprende mejor. Pero están muy lindos, pues vamos a pararnos. Pues no les puedo quitar la cindano, pero pues fíjense cómo se ve en suequitos. Y se sienten cómodos, se sienten hasta cómodos los suecos. Así que bueno, creo que cumplí mi meta aquí en Holanda de medirme suecos. Vamos entonces a seguir el recorrido a ver qué otras cosas hay aquí en el tour, porque pues aparte de ser un lugar hermoso, pues afuera es mucho más aún, porque están todos los molinos y obviamente pues es bastante impresionante las vistas que hay. Así que bueno, vamos en un recorrido por Sachsenhans. Fíjense, atrás de mí hay molinos y hay casas en las cuales viven personas, de verdad, viven personas
allí dentro. En este momento pues aquí en Sachsenhans viven 28 personas, lo cual me parece bastante interesante, pues siendo un lugar tan pequeño pero que tiene bastante color y bastante hermosura. Y bueno, en este momento pues estoy haciendo el tour. La primera parada pues es como 1 hora para ver la fabricación de lo que son los suecos. Pues se puede comprar de todo un poco y te enseñan pues cómo es la fabricación desde el comienzo, cuánto tiempo debe estar un sueco para que pues quede bien. Y luego de esto pues vamos a otro recorrido en el cual pues nos van a enseñar la fabricación de quesos. Una cosa bastante interesante que deben saber es que antes existían unos 600 molinos por ahí en el siglo XVI y que con el paso de la revolución industrial obviamente esto ya no era tan necesario. Más sin embargo, un arquitecto dijo, bueno, vamos entonces a hacer un pequeño lugar tradicional holandés, así que recolectaron molinos y casas de varios lugares y las concentraron acá en este hermoso lugar que vemos acá como Sachsenhans. Y obviamente este es un barrio en el cual pues hoy en día se pueden ver los molinos y se pueden ver las casas tradicionales holandesas, lo cual pues nunca se perdió como esa tradición, sino que se mantiene en vivo en este lugar. Invasión de patos, una invasión de patos, amigos. Hay patos por doquier, es una catástrofe. Bienvenido a la granja de queso de Alidahoeve van Hendrik. Familie. Me llamo Evelyn. No hablo español. Solamente comencé a hacer el queso. 1, 2, 3. Finito. A la mañana empezamos con 300 litros de leche aquí. Aquí calentamos la leche, es 30 grados. Esa es una temperatura muy importante para el líquido. Llamo es cuajo. ¿Ya? Maar de company microbiologisch cuajo. Ja, so de queso de Gove es semi-curado en curado es vegetariano. Ja, no vegetariano. Después de 30 minutos la leche es cuajada. Sí. En dan cortamos la leche en 3 cuchillos. Ja, máquina, máquina. Even kijken, se separa el suero de cuajada. ¿Ya? Ah, muy bien. Suero en cuajada. Cuajada es 10%, son 10 litros 1 kilo queso. Muy bien. Suero es bueno met jugos de frutas, ¿ya? Eso es bueno. Eso para mí. Batida de proteína. Maar favoriet? Cerveza. Ja, en mucho fuerte cerveza, no Heineken, no Aqua, nee, cerveza. Zo, dat de cuajada, mucho cuajada en molde de plástico en dan presamos 2 horas. Dan queso de blanco, maar probar, ja, poquito mozzarella. Después metemos el queso en el baño de salmuera, dus 20% de sal y 90% de agua.
De sal is, it's difficult for Dutch, conservación. Conservación. Dat is Spanish, hè? Yes, yes. Hollande, Gouda kaas. So it's more beautiful. Conservación. Ese le pegas a uno y lo matas. Ja, maar un kilo un día, más grande quesos 2 días, dat is Maximus Salmoera. Dan clasificamos los quesos para proteger la madura de quesos. En dan un mes, queso de Jovenet. 6 meses, semicurado, poquinho fuerte. Un año, queso de curado, fuerte. Di, bowling, das 2 años. Bellísimo, bueno, bellísimo, Buenísimo. italiano. Bellísimo, es also Spain. Bueno, Bueno, buenísimo. Met mucho vino tinto. Muy bien. Nou, queso de Jovenet, diferente. Pesto, trufa, hermana. Maar la leche es pasteurizada en conserva met parafina. 2 cortadores cortan los quesos en Holanda y voilà. Muy bien. Bueno chicos, estamos en Edam, en una granja de quesos. Como pueden ver aquí tienen una mesita pues con todas las pruebas de queso. Y pues de los que probé, literalmente el que me gustó fue el Gouda. Está muy rico. Más sin embargo, pues creo que todos tienen sabores distintos y que al saborearlo pues tiene su encanto. Bueno, ya los probé todo. Voy a ver cuál me decido al final para comprar. Y te colocan los platos obviamente allí y entonces ya tú puedes agarrarlo con mostaza y sabe muy rico el queso con mostaza. Pensaba que no, pero sí. Hay muchas personas que en ese momento están comprando obviamente sus buenos quesos para llevar en la maleta de mano y que pues tienen un tamaño bastante bien por si se lo quieren llevar, obviamente ya viene empacado. Entonces voy a ver cuál me termina de gustar, de convencer, de atrapar para llevarme un quesito a Medellín. Vamos a ver entonces cuál es el que al final se irá conmigo de viaje. Bueno, me compré eso. Viene un queso así, Gouda Cow John. Este es queso ahumado y la mostaza. 22.95. Fíjense acá este combito que se va a Medellín, Colombia. En este momento estoy en Edam, ¿sí? Que es otro lugar que viene incluido en el tour y que sin embargo pues es un lugar un poco más tranquilo. Fíjense que acá pues nos contaba el guía que Edam es característico porque pues era como una zona pesquera y en el cual pues en el siglo XVI comenzaron con las construcciones de barco y ya en el siglo XVII habían 33 astilleros. Cuentan que en ese momento se encuentran haciendo restauraciones de barcos, pues se dedican actualmente a eso y en este lugar Edam, que es un lugar que solamente se escucha el sonido de los pájaros, es bastante tranquilo. Creo que las personas que vienen acá simplemente vienen para el disfrute de eso. Pero algo bastante interesante que me parece importante destacar es que esta pequeña iglesia que ven aquí arriba, pues atrás de mí,
hace un tiempo pues dejó de ser una iglesia porque las iglesias, sinagogas y pues todo lo religioso, lugares religiosos tenían que dejar de serlo porque tenían que pagar impuestos. Así que pues lo más interesante de todo el caso es que pues en vez de dejar perder obviamente los edificios, este lugar que está acá se convirtió en una tienda para hacer costuras, pues una tienda para arreglos de costura, donde pues las personas vienen obviamente a arreglar alguna cosa que se les dañó en cuanto a la ropa. Al final pues no se perdió el edificio y por no pagar impuestos, que era bastante costoso, pues prefirieron tomarlo para hacer estos arreglos de costuras actualmente. Dato curioso es que las personas aquí lo normal es que se casen un miércoles porque las bodas de civil o pues el casamiento por civil es totalmente gratis solamente los miércoles. Y así es otro día pues cuesta aproximadamente 400 € casarse, así que bueno, prácticamente que toda la población se casa justamente un miércoles para aprovechar que es gratis. Está bastante curioso el dato para que lo anoten por si se quieren casar algún día aquí en Edén. Se está manteniendo sereno para no caer en la locura. Miren esos autos que están aquí en toda la orilla, que parece que se fueran a caer. Y literalmente parece que no les importara nada. Es impresionante cómo lo estacionan ahí. Obviamente porque por allí pasan también bicicletas y personas. Pero qué miedo cuando alguien lo vaya a sacar de allí. Está bastante interesante cómo los estacionan junto a la orilla, pero muy cerca. Bueno, ya me despido de Dam y seguimos a Volendam, que es otro lugar también que espero que sea hermoso y que valga la pena como este, porque este sí tiene vistas impresionantes y cosas y curiosidades que me impresionaron bastante. Ya todos están subiendo en el autobús, así que con esta vista me despido y nos vemos en Volendam. Me encuentro en Volendam en este momento y algo curioso es que pues obviamente casi todos los restaurantes son de mariscos, venden muchos mariscos porque obviamente Volendam se caracteriza por ser pues un pueblo pesquero. Hay un montón de lugares así para tomarse fotos tradicionales con el traje holandés. Fíjense acá cómo se ven las mujeres y cómo se ven los hombres. Y hay un montón de sitios así. Venden también todo lo relacionado a Ámsterdam. Fíjense, acá están los símbolos. Y hay bastantes puestos de comida. En este momento me encuentro en el laberinto. Pues no es que sea muy complicado salir porque son 4 calles nada más, pero es muy bonito cómo se ve, o sea, es muy tradicional, muy del siglo XVI las casitas. Fíjense aquí cómo se ven. Para ese lado están todas juntas, están como todas juntas unas con otras. Y aquí pues también están, fíjense cómo están decoloridas. Uy, está muy lindo, muy lindo. Me llama la atención es que las casas son súper coloridas y son como casi todas iguales. Pues no hay mucha diferencia, fíjense que están esas 3 iguales. Para allá también están pues todas pintadas como de un color. Y no son casas de colores fosforescentes, colores muy vivos. Son normalmente casas color ladrillo, color verde, color azul oscuro.
lo que la hace mucho más bonita y mucho más estética. Fíjense por acá cómo se ve. Está muy lindo, la verdad. Está impresionante. Por 15 euros yo compré esos dulces en este lugar y son bastante recomendables. Por si vas a Volendam, pues aprovéchalos. Y allá tenemos el Peppernuts Volendam, donde compré las galletitas, ahí en esa tienda de allí. Fíjense para que pues compren y no solo pierdan. Fíjense que ahí está para tomar el ferry. Estos son los precios. Y bueno, aquí está la parada Amarken. Y aquí se compran los tickets en esa gasetita de ahí. Tenemos algunas ventas, están en 30% de descuento. 5,95 y 2 por 10. Aquí tenemos unos suecos. Miren los precios. 12,95, 14. Unas chanclas en forma de sueco. Y aquí pues obviamente hay más cositas. Hay más recuerditos. 2,50, 1,50. Y los tulipanes que representan a Holanda. Y así me ha pegado bastante el frío, está haciendo pero un frío increíblemente frío. El grupo aquí ya se separó porque pues muchos tomaron el ferry. Yo no quise tomar el ferry porque de pronto no soy muy amante a estar en el mar. Pero me voy en el bus que nos va a llevar hasta Marken y a Amsterdam. Entonces, bueno, creo que mi visita aquí ya ha terminado. Voy a reunirme con mi grupo y ver qué otras cosas y atractivos de pronto puedo conseguir para aprovechar pues el tour al máximo. Los campos son verdes, 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 pero no llevan regaderas ni nada, sino que es por la lluvia. Y lo otro es que no hay vacas. Están todas guardadas, están todas escondidas en los establos porque hace muchísimo frío para ellas. Entonces las tienen guardadas en los establos y lo que mayormente se ve son ovejas y caballos. Y hay un día que pues ya falta poco para esa fecha en la que las vacas salen y es el día del salto de la vaca, porque las vacas empiezan a saltar como locas porque pues obviamente después de estar tantos meses encerradas por el frío ha llegado su momento de volverse locas y de saltar por todos lados. Es un dato bastante interesante que quería contarles porque no hay vacas por ningún lado y deseaba verlas porque pues son hermosas, he visto que son hermosas las vacas holandesas, pero he visto más caballos, ovejas y hasta cabras he visto, pero literalmente no he visto ni una sola vaca y ese es el porqué. Aquí como podemos ver pues las casitas de Marken son un tanto diferente a
el color se debe a que pues con estas pinturas, que la madera no se les dañara, era lo que utilizaban para pintar los barcos. Y debido a esto, pues muchas de las personas pues empezaron a pintar sus casas, y al momento de diluirlas el color iba cambiando, o bien sea un poco más claro, iba de una tonalidad más oscura a más clara, y pues obviamente es por eso que las casas son de color como verde oscuro, negro, hay hasta como un marrón así bastante oscuro, pero es por esto, porque pues era la pintura que se utilizaba para los barcos para que pues no se dañaran. Y hoy en día pues ya cualquiera puede pintar la casa como quiera, pero pues miren cómo se ven actualmente las casas, aunque pues casi todas las casas son parecidas, y es por esto. Así que bueno, eso es un dato bastante interesante que deben saber por si vienen aquí a Marken. Aquí mi tour, pero lo disfruté con muchísimo frío, de hecho hasta lluvia, y tengo las manos rojas del frío, pero 100% recomendado para aquellos que quieran una visita rápida de los lugares más importantes de Holanda. Creo que vale mucho la pena porque pues vas aprendiendo con un guía en español, y sobre todo vas viendo los lugares tan magníficos que hay, que uno no creería que son posibles, pero sí lo son. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden comentar, suscribirse, activar la campanita para un nuevo video, y hasta un nuevo video, my travelers.